La Plata, provincia de Buenos Aires, Argentina, año 1976. Un golpe militar extremo de inimaginables formas sacude la estructura de la sociedad. Un planteo dictatorial, crudo y recurrente, vuelve a desplegar sus alas de oscuridad y dolor, y la juventud, como siempre, blanco móvil del apetito voraz de la fuerza represiva. La localidad citada, cuna de grandes de la cultura bonaerense y bastión de resistencia, se aprestaba también a transitar por los más enfermizos tiempos. Un particular punto de encuentro resultó el génesis de una banda de rock que marcaría camino. Para ingresar en este fenómeno debemos comprender que todo se inicia desde la resistencia a través de lo artístico. Bajo la dirección de Guillermo Bellinson, hermano de Sky, todo aquel manifiesto contracultural provenía de la Cofradía de la Flor Solar, ingenio cultural integrado por poetas, cineastas, actores, músicos y todo aquel que deseaba sumarse desde un concepto de arte independiente y creativo. En una galería comercial ubicada en el Pasaje Rodrigo, el destino, o vaya a saber qué cosa misteriosa, unió necesidades y virtudes. Audiovisuales experimentales comenzaron a surgir en un marco social prohibitivo y absolutista. Allí, Carlos Solari, estudiante fallido de Bellas Artes, letrista de una singular banda platense llamada Dulce Membrillo, estructura básica de lo que a futuro se llamaría Virus, y militante del humanismo, comienza a integrar la comunidad trabajando en el taller de artesanías de la cofradía. Allí traba amistad con el mufercho Sergio Martínez y un singular docente, Edgardo Gaudini, más conocido como el 12. En el particular sótano de aquella galería se generó algo más allá de la autogestión de películas u obras teatrales o literarias. Una de las máximas bandas referenciales asomaba, casi sin querer, la cabeza en medio del agite violento y represivo. Nace el rock desde un lozanazo, festival mítico que sería la apertura de un ciclo creativo, mostrando un teatral rock casi cabaretero que incluía monólogos de personajes misteriosos, magos, acróbatas, payasos y bailarinas desnudas. Todos aquellos extraños seres ponían de manifiesto el terror circundante. Mediante sus actos y expresiones nacía el mito, y como todo mito, las fechas y los datos pueden no tener exactitud, pero se cuenta, en referencia particularmente al nombre de la banda, que el 12 tuvo la idea de entregar a la audiencia, que mayormente eran músicos o personas vinculadas al arte, unos particulares bocaditos de ricota que él mismo cocinaba, tomados de una receta de una ecónoma llamada Patricia Rey. También se cuenta que Carlos Solari leyó un artículo en una revista de espectáculos, en la sección Gastronomía, en la cual un tal Patricio Rey daba las recetas de unos buñuelos en una nota llamada Patricio Rey y sus redonditos de ricota. Prestos a comenzar a rodar por todo el país con un raro concepto jamás abordado, referenciándose en ellos mismos ante el trágico panorama social y cultural, aquella misteriosa deidad Patricia se puso en marcha para sentar un precedente musical único e inigualable. Era el tiempo de los redondos de ricota. De 1976 a 1979, el criterio de la banda orientaba a explotar el circuito under de Buenos Aires y generar presentaciones en el interior del país. Movidas y situaciones de vida llevan a cortar las presentaciones en vivo a sus principales referentes y detienen la marcha por un año, retomando la actividad a finales de 1979 en un glorioso concierto realizado en el Teatro Margarita Xirgu de la ciudad de Buenos Aires.
Los 2 años venideros nuevamente detienen la marcha hasta 1982, mes de enero, en el cual son convocados a un festival rockero organizado en el estadio de excursionistas por la revista Pan Caliente. Pese a la negativa del Indio Solari de tocar de día y con otras bandas, por votación mayoritaria decidieron presentarse, generando un set musical bastante complicado, con interrupciones policiales incluidas. Un sector de la sociedad conservadora, en época represiva, no comprendió la singular propuesta de la banda y tuvieron que retirarse en medio de botellazos arrojados por un reaccionario grupo minoritario. Luego de aquella experiencia, la banda ingresa a los estudios del sello RCA para grabar su primer demo, canciones mitológicas como Nene Nena, que cuenta con uno de los mejores solos de guitarra de la historia del rock nacional, o Mariposa Pontiac, pasando por Superlógico y Pura Suerte, integran aquel registro que comienza a despertar interés en programas radiales, pese al desinterés de la compañía de fichar a la banda y asumirse en un estilo de trabajo bastante particular, utilizando para publicitar sus shows el estilo de boca en boca, llenando cada lugar en el cual se hacían presentes. En el año 1982, Argentina entra en la guerra contra el Imperio Británico y debido a la prohibición de toda música en habla inglesa decretado por la dictadura, el rock en nuestro idioma comienza a tomar preponderancia y esto significó un surgimiento de grandes bandas y solistas en la región. La seriedad conceptual comienza a calar hondo en los redondos, dispuestos a batallar desde un campo propio por dar a conocer su idea. En la segunda etapa redonda surgen las primeras grabaciones y abordar la música desde un lugar exclusivo, casi generando imágenes mediante pragmáticas letras y criterios que hacían referencia a las problemáticas de un mundo nuevo que no brindaba respuestas positivas. La maduración musical los lleva a mostrar la tragedia de Chernobyl, el futuro distópico e incierto, lo material prevaleciendo ante todo lo realmente necesario y el establecer particulares puentes con el público, desde salas emblemáticas como Cemento, Palladium, el Paracultural o el Café Einstein, dejando más que claro la postura que tomaban ante el panorama del rock moderno y su trascendencia. Su primer y legendario trabajo, el disco debut llamado Gulp, de 1985, resultó una obra independiente cargada de clásicos de la banda, de tinte espectral y un tanto bucólico, poseyendo un proceso casi artesanal en su confección y distribución a cargo de Carmen Castro, la Negra Poli, pareja de Sky y representante de la banda, alejada del criterio mercantilista que se le aplicaba al arte musical por parte de las editoras y managers inescrupulosos. El disco tuvo una gran aceptación desde la crítica y también desde el público. En 1986 editan una placa suprema e icónica para nuestro rock argentino, Octubre. La obra posee un concepto oscuro y un sonido denso y extremadamente logrado. La banda va encontrando el jeite, el camino del estilo propio. Producido por el tecladista Daniel Melero, la explícita ideología, el arte de tapa y el criterio general lo convierten en un indispensable trabajo, inolvidable e inoxidable, referenciando a problemáticas sociales y situaciones del momento político aquí y en el mundo todo. En 1987 el grupo sufre 2 cambios de integrantes. Sergio Dawi reemplaza a Willy Crook en saxo y Walter Sidotti a Tito Fargo en la batería. En 1988, la banda encuentra el sonido buscado. A través de Un Bayón para el Ojo Idiota, logran alcanzar aquel objetivo, publicar el único video del grupo de la canción Masacre en el Puticlub y convertir en clásicos totales varias de sus canciones.
En 1989, otra vez la nación se encontraba en jaque a través de un grupo extremista que pretende tomar el poder. En esa periferia la banda graba Bang Bang, Estás Liquidado, un disco de sonido fuerte y duro, de un rock and roll más visceral y explosivo. Sus canciones también resultarán éxitos eternos. A fines de 1989, Redondos llegan al punto de encuentro del rock establecido, el único espacio donde el vasto público podía asistir con mediana comodidad. Obras sanitarias. Ya el circuito de teatro y bares no podía albergar la cantidad de jóvenes que morían por ver a aquellos ídolos de la música. Y los primeros incidentes comienzan a suceder. En aquel concierto, la integridad del escenario se puso en jaque cuando varios jóvenes casi lo derriban. El recambio del público resultó inevitable. Las denominadas bandas se empezaron a conformar. Jóvenes de diversas partes del país y de países hermanos necesitaban vivir y experimentar la liturgia casi social que conformaban los Redondos. Un nuevo folclore se iba gestando en torno a las misas ricoteras, y los inevitables enfrentamientos con la policía eran contados como una señal de aguante, término tomado del ámbito de lo futbolístico. 1991, un nuevo Obras y la tragedia golpea las puertas de la banda. Debido a algunos incidentes generados por parte de la audiencia, la Policía Federal detiene a unas 50 personas aproximadamente por averiguación de antecedentes. Una de esas personas era el joven Walter Bulacio. 12 horas después de su arresto, él mismo fue cargado desde la comisaría 35 en una ambulancia, falleciendo 5 días después a causa de los extremos golpes ocasionados por la fuerza de seguridad. Su autopsia develó lesiones profundas en su torso, cabeza y diversas extremidades. Los vestigios del autoritarismo militar continuaban en vigencia y en movimiento. Ese mismo año editan una placa llamada La Mosca y la Sopa, trabajo colmado de canciones populares de la banda. En 1996, Redondos edita un trabajo particular, con una artística de nivel superlativo y concepto crudo y único, Luz Velito, disco que comienza a mostrar un giro hacia los samplers y un sonido un tanto más modernizado. En 1997 la banda se muestra por primera vez ante las cámaras de televisión y en conferencia de prensa. El intendente de Olavarría, localidad de la provincia de Buenos Aires, decidió suspender las 2 presentaciones de Los Redondos ya pautadas por temor a los incidentes que los conciertos podrían generar. La banda, por preocupación y pensando que la medida enardecería a sus seguidores, ante las cámaras emiten con corrección su postura y su parecer ante un hecho casi de censura. Finalmente el show se realizó en octubre de ese año en Tandil, sin incidentes y con 21.000 asistentes que soportaron una intensa lluvia durante todo el concierto. En 1998, cuando la banda se presentaba en Villa María, localidad de la provincia de Córdoba, volvieron a suceder hechos de violencia. Una estampida de gente intentó ingresar al recital sin abonar la entrada, dejando como resultado 30 heridos, 20 detenidos y el móvil de Crónica TV destruido. Además, un joven de 22 años muere al caer de un tren. Al enterarse de estos incidentes, Solari manifestó antes de empezar el show: estos quilombos no hacen otra cosa que acelerar el fin de la banda. En el mismo año se incorporan Gabriel Jolivet como guitarrista estable y Hernán Aranberry en la batería y samplers,
y la banda edita Último Bondi a Finisterre, generando un radical cambio de sonido, pero sin perder su estructura de base. La atmósfera que aborda la banda es la de recurrir a una estética sonora alejada de canciones gancheras o pegadizas de rock. Este no resulta un producto estándar y se manifiesta como un esquema de reinvención redonda desde una música con guiños alternativos y paredes de sonido. El público no recibe muy bien a la obra y casi no posee en rotación en radios sus canciones. Pese al diferente disco, la banda no pierde convocatoria. Reúne más de 100.000 personas durante 2 conciertos brindados en el estadio de Racing Club de Avellaneda. Sus fanáticos ninguneaban las nuevas obras y vitoreaban los antiguos clásicos. Allí quedó en claro que los seguidores no aceptarían esa nueva visión y etapa. Y la violencia volvía a tener preponderancia. En un concierto brindado en la pista de patinaje de Mar del Plata, se suceden problemas extremos. Batalla campal contra la policía, heridos, balas de goma, comercios saqueados. Un fan de la banda arrojado del tren camino a la ciudad balnearia y un policía que resulta baleado. Comienza el nuevo siglo y Los Redondos generan 2 presentaciones en el estadio River Plate de Buenos Aires. 140.000 personas se reúnen y en la segunda presentación, integrantes de Barra Bravas de equipos del ascenso se transan en pelea y un ex convicto apuñala en el campo a 7 personas, siendo luego asesinado con su propio cuchillo. La banda, observando el desmadre y la locura, se retira del escenario por unos minutos y al regresar, Solari considera que es la última noche de la banda. Los incidentes continuaron en las inmediaciones del estadio al fin del concierto. En aquel mismo año, Redondos edita un trabajo casi artesanal que resultaría el último de la banda, Momo Sampler, con mayor preponderancia de teclados y efectos, obra que contiene una batería de excelentes canciones, pero incomprendidas y no aceptadas por la mayoría del público. Corría agosto de 2001 y Los Redondos se presentan en el estadio Mario Kempes de la ciudad de Córdoba, ante 40.000 espectadores. Nuevamente, quedó empañado el concierto por episodios violentos. Un joven de 31 años muere al caer desde lo alto de la tribuna al estacionamiento del estadio, mientras que otras 2 personas resultaron heridas al caer al foso perimetral. Aquel fue el último acto en vivo de una de las máximas bandas de rock argentino jamás concebida. El dinamismo y la vitalidad, el concepto y las diferentes ideas se fueron opacando por la violencia que llevó a Los Redondos por caminos difíciles de transitar, pero su legado aún brilla como luz necesaria y el recuerdo de jornadas colmadas de rock no se opacarán, no se borrarán por la intolerancia social y la locura instaurada en una tierra de idas y vueltas, de repeticiones y eternos conflictos. Patricio Rey no existe, explicó siempre Carlos Solari acerca de la identidad de aquel extraño rey. Somos todos, contestaba, y esos todos, esas miles de almas clamando a un rey invisible. Necesitábamos el empuje necesario para intentar vivir mediante un concepto musical, un criterio diferente que nos alejara de la mediocridad que siempre nos circundó. Redondos de Ricota no fue una banda más de rock. Fueron la voz de la contracultura animada por el espíritu de la vanguardia, la urgencia de la masa suburbana. Ellos constituyeron un engranaje social de contención ante la soledad y el desamparo que miles de jóvenes sostenían en un lugar limitado de oportunidades y progreso. Esos músicos regalaban guiños de los tiempos por venir
mediante sus sobreentendidos, su jerga casi violenta y su tensa poesía. Resultaban casi familia para los marginados de una maquinaria que deglutía a diario sus ganas de crecer. Los Redondos arribaron a demoler muros hipócritas y elitistas, desde el pogo y la alegría, desde las eternas misas ricoteras, desde la postura intransigente. Y en buena ley ganaron dinero, y eso molestó a todo aquel que se posiciona en la vereda del ninguneo, el rencor y la envidia. La popularidad los condujo hacia un límite profundo, y ese fue el precio que debieron de pagar por generar un honesto producto, como lo es su música temporal y efectiva, y que el mismo sea masivo. El rock del país se convirtió en una institución permanente y nos hizo feliz, aunque ese concepto no haya sido nada. Fue todo, el representar la esencia más pura que posee el encuentro de aquellas misas, de bailes erráticos y charla entre los juguetes que se perdieron en mares deplorables y quitaron el lastre de la rutina y el desamparo mediante el rock y su inclusión permanente. Un sentimiento. Sí, en ese solo término el fiel público resumió la identidad de los Redondos. Solos y de noche, estos pájaros volaron profundamente entre árboles de frondosa locura e hipocresía, cantando que este asunto está en tus manos y que nos debemos hacer cargo de luchar por lo nuestro. Redondos resultó el día en los corazones, el desapego a las fórmulas comerciales, lo pretencioso de la libertad, el movimiento, la danza, el espectáculo, el sonido y el pensamiento de tener mucho cuidado cuando llegue el tiempo de llamar a un gato con silbidos. Todos esos tips fueron concebidos, quizás sin desearlo, tal vez dentro del sueño eterno de una mejor humanidad y el sueño de todos de volverlos a ver. Larga vida al rock y a los Redondos de Ricota.